Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, ha pasado el tiempo, pero no lo hemos perdido. Amén. Vamos a ver en Efesios capítulo 4. Epístola a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16. ¿Amén? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. un cuerpo y un espíritu, como estáis llamados para la esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, siguiendo a lo alto, que luego caminó para que humildad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean hacia las satisfacciones. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, todas las fuerzas que se ayudan mutuamente, se integra la actividad propia de cada miembro, recibe su instrumento para ir edificándose en amor. amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos empezando el estudio sobre dones ministeriales. Vamos a hablar un poquito del contexto en el que está este estudio, estos dones ministeriales. Eso también es importante. Tenemos que hablar un poquito de la ciudad de Éfeso. La palabra Éfeso viene de Éfesis, que significa deseo ardiente, y por lo tanto Éfeso significa amado, o relajación, o deseable. Era un término empleado por los enamorados para hablar del otro, el cariño, así. Bien, económicamente, si hablamos de Éfeso, estamos hablando de una gran ciudad. Es un cruce de caminos entre Mesopotamia y Roma. Era prácticamente un paso obligado de todos los mártires que eran apresados en Asia y debían sufrir martirio en Roma. Todos pasaban por Éfeso. Era el cruce de caminos de todas las mercancías que iban por allí, porque su puerto era un puerto artificial, pero de los más importantes. No estaba en el mismo Éfeso, porque Éfeso no da al mar, pero estaba poco espacio de Éfeso, y era un puerto artificial muy grande, donde cabían barcos muy grandes de la época, lo cual no era normal. Casi todos los puertos eran pues puertos pesqueros, puertos pequeños. El puerto de Éfeso era el puerto principal de Asia, donde llegaban todos y donde salían todos desde Asia. Por lo tanto, era una de las 5 ciudades
más importantes del Imperio Romano. Las otras eran Roma, Corintio, Antioquía y Alejandría, y era prácticamente considerado la capital de Asia, aunque en realidad no lo era. La capital de Asia era Pérgamo, pero prácticamente tenía más relevancia que Pérgamo. Era una ciudad libre, tenía su propio gobierno, no dependía del gobierno de la provincia que estaba en Pérgamo. Era también una ciudad judicial, porque cuando venían a hacer inspecciones a la provincia de Asia, los procuradores paraban en Éfeso, en el barco, y se quedaban en Éfeso para impartir la justicia a toda Asia. Y era también una ciudad deportiva. Se celebraban pruebas atléticas más famosas de Asia, se celebraban en Éfeso cada cierto tiempo. Si hablamos del mundo religioso que había en Éfeso, pues era un culto a la diosa Diana, diosa madre de la fertilidad. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Había centenares de sacerdotisas, que ejercían la prostitución en ese templo, y prostitutos también. Muchas madres querían que sus hijas tuvieran su primera relación con un prostituto sagrado. Es un honor que la hija pierda la virginidad con un hombre santo consagrado a Dios. Después ya se casa con quien sea. Pero esa era la idea que había en ese tiempo, y por eso la gente acudía mucho. O sea, la gente no iba ahí, digamos, por vicio, sino por piedad. Lo hacían como un acto religioso. Por eso decimos que son sacerdotisas y no que son prostitutas, porque realmente era como un acto cúltico. Pero así estaban las cosas allí. El templo fue destruido en el 262 y ya nunca más fue reconstruido. Los godos acabaron con él. La imagen era famosa, era una imagen que no la tenemos, no se ha conservado, pero decían que había venido de Júpiter. Probablemente fuera un resto de algún meteorito o algo, quién sabe. Y a la ciudad se la llama Neocoros, que era el nombre que se daba a las personas que guardaban los templos, y por lo tanto se la consideraba guardiana del templo de la diosa Diana. En Hechos 19:35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe de la ciudad de los efesios? Es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Guardiana del templo de la gran diosa Diana. La palabra guardiana, la palabra Neocoros, la palabra hasta el templo no están en el original, se supone, porque el Neocoros era el que guardaba un templo y era de la diosa Diana, que era el que había allí. Otro aspecto muy importante religioso en Éfeso era la magia y la brujería. Era un centro importante de magia. Allí estaban aquellos 7 exorcistas, hijos de Seba, que intentaron echar fuera demonios en el nombre del Jesús que predica Pablo. En Hechos 19, 18 y 19, fíjense que está hablando aquí de un arrepentimiento distinto. No dice que estaban confesando sus pecados, sino que estaban dando cuenta de sus hechos, porque ellos estaban haciendo magia, estaban practicando brujería, estaban haciendo ocultismo, y el total de los libros que llegaron a quemar por esa causa
fueron 50.000 piezas de plata, que más o menos son 4.700.000 euros, aproximadamente. O sea, una cantidad inmensa de libros, si tenemos en cuenta que la ciudad tampoco tenía la población de Barcelona. O sea que ahí había un gran movimiento de ese tipo. Jesús fue vendido apenas por 3.000 euros y ellos tenían ahí por millones, ¿no? Eso es el ambiente que vivían nuestros hermanos en Éfeso. Esa era la ciudad. Muchos de ellos habían sido así, porque lógicamente esos libros quemados pertenecían a nuestros hermanos que se convirtieron. Entonces muchos de los que estaban en la iglesia en otro tiempo practicaron brujería, en otro tiempo adoraron a la diosa Diana. En cuanto a la iglesia, Pablo pasa por primera vez por Éfeso en el segundo viaje misionero, cuando va a Jerusalén, deja allí a Aquila y Priscila y él sigue su camino hacia Jerusalén. Aquila y Priscila se quedan allí, aparece por allí Apolos, que predica el bautismo de Juan, y en el tercer viaje Pablo vuelve a Éfeso y se queda entre 2 y 3 años viviendo en Éfeso. Es la ciudad donde Pablo vivió más tiempo, entre 2 y 3 años. Y desde allí el Evangelio se extendió por toda Asia, porque a Éfeso, ya fuera por pruebas deportivas o por adoración a la diosa Diana o por consultar a los brujos, pues venía gente de toda Asia constantemente, y esa gente pues fueron las que expandieron también el Evangelio cuando lo conocieron en Éfeso. En Hechos 19:10, todos los que habitaban en Asia. La provincia de Asia más o menos es lo que conocemos como Turquía. O sea, no es todo el continente, la provincia romana de Asia. Más o menos, si usted quiere, detrás de su Biblia tiene unos mapas, que no los mira nunca, pero son interesantes. Puede ver lo que era la provincia de Asia. Fue un tiempo, a pesar de ser tanto tiempo, fue un tiempo de gran oposición, porque tanto los que tenían intereses con la diosa como los brujos, pues estaban muy en contra de la iglesia, y la oposición parece que fue muy fuerte. En 1 Corintios 15:32, cuando Pablo quiere hablar de sus tribulaciones y sus problemas, él recuerda cómo lo pasó en Éfeso. O sea, en Éfeso lo pasó realmente mal. Pero allí estuvo él y levantó esa iglesia. Una cosa que hemos de tener muy en cuenta cuando leemos la Biblia, siempre, es que el culto primitivo era muy distinto a este. Muy distinto. Por muchas causas. La vida de la iglesia era muy diferente. Primero de todo, que no había el domingo. Quedemos por ahí. El domingo fue instaurado como fiesta en el imperio en el año 321. Antes, el domingo no era festivo. Era un día como todos los demás. Y además, muchos de los hermanos, muchos de las gentes eran esclavos. Es decir, que no tenían convenio colectivo. Tenían nada. Eran simples esclavos que trabajaban 24 horas al día, los 365 días del año, y a disposición de los que le quisieran decir. Por lo tanto, no se podía decir, vamos a tener un culto a las 6 de la tarde. A saber, a las 6 de la tarde podían venir 7, y a las 8 podían venir 2, y a las 9 podían venir 3, ¿verdad? O sea, era muy diferente de ahora. Y esa diferencia pues es importante que lo entendamos. Sabemos que se congregaban los domingos. El domingo era el día que la iglesia se congregaba. Hay una referencia del siglo II, una carta de Plinio joven a Trajano,
en el que dice que se reunían antes del amanecer, eso sobre el año 112, pero evidentemente no era un culto como el nuestro. Eran cultos, reuniones en casas, eran más como diferentes. Tampoco tenían locales, se reunían en casas, en habitaciones, en patios, y eso hacía que las reuniones tuvieran que ser de poca gente, no podían haber reuniones muy multitudinarias, y en tiempos de persecución también tenían que tener mucho cuidado, porque si les oían los vecinos o si se sabía en el pueblo, pues la persecución llegaba hasta su casa. Tampoco tenían Biblia, entonces la palabra que ellos tenían era la palabra hablada, de gente que había conocido a Jesús. Mucha gente había conocido a Jesús, evidentemente, y estaban testificando. Muchos quizá habían sido sanados por Jesús y estaban testificando. Recordamos que tuvieron que salir al principio de la iglesia, tuvo que esparcirse los hermanos que estaban en Jerusalén. Prácticamente todos los hermanos de Jerusalén habrían conocido a Jesús y se tuvieron que esparcir. Y ellos pues iban contando y hablando, pues yo vi a Jesús hacer esto, yo vi a Jesús hacer aquello, yo escuché a Jesús que dijo esto, yo escuché a Jesús que dijo aquello, pero no había una Biblia, no había una palabra de Dios escrita. Y algún escrito de los apóstoles tal vez estaba por allí, incompleto porque había que copiarlo a mano, no se podía imprimir. Entonces de pronto cuando llegaba una carta, pues por ejemplo esta carta a Éfeso, pues seguramente alguno de Éfeso la copió y la envió para otro lado, dijo esto es lo que nos ha enviado Pablo, y todas estas cartas pues iban por allí circulando y probablemente ni siquiera estuvieran completas, sino que llegaron una página, 2 páginas, un trozo, quién sabe, o resúmenes de enseñanzas y dichos que se habían oído, copiados, pero nunca estaba al alcance de todos. O sea, todo el mundo podía tener una Biblia en su casa. ¿Cuántos tienen una Biblia? Yo tengo más. ¿Cuántos tienen más de una Biblia? Amén, ¿no? Así es, gloria a Dios. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha tocado vivir, hermano. Gracias a Dios por estos cultos. No siempre ha sido así. Cuando usted lee la Biblia se imagina a la iglesia de Éfeso congregada y con Pablo ahí predicando y tal. No pasaba así, porque no era así la iglesia, era muy diferente. Bien, si hablamos de la epístola a los Efesios, entrando ya un poquito más en materia, se escribe durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, sobre el año 62 o 63, en Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que habléis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor. Es una de las epístolas que escribe desde la cárcel de Roma. Fue enviada por Tíquico junto con Colosenses y Filemón. También Onésimo iba con ellos, y fue llevada a Éfeso. Es la carta menos personal de Pablo. No hay saludos, no hay referencias personales, y eso es muy sorprendente, porque como dije, es donde estuvo más tiempo, donde conoció más gente, y donde estuvo como 3 años. O sea que debía haber sido la carta más personal, y con más saludos y con más reconocimientos a cada hermano de Éfeso. Y la razón de esto probablemente sea que la idea de Pablo era que esa carta circulara y no se quedara solo en Éfeso, sino que circulara por las iglesias de Asia. Porque es una carta completamente apologética, es decir, hablando de la verdad, defiende la verdad, habla de la doctrina, pero no combate ninguna doctrina, no va en contra de nada, sino que la expone.
expone la doctrina en los primeros 3 capítulos de la carta y después nos da la enseñanza de cómo aplicarla a nuestra vida en los otros 3 capítulos. O sea, es una carta escrita, vamos a decirlo así, como de una manera metódica. ¿Usted se da cuenta cómo fue Corintios? ¿Usted recuerda cuando hablamos de los dones? Pablo empieza diciendo, sobre los dones espirituales no quiero que ignoréis, porque le habían preguntado, había tenido problemas con Corintio, había problemas graves en la iglesia. Él contesta, trata muchos temas en Corintios sobre esto, sobre lo otro, sobre lo más allá, que eran los problemas de Corinto. Pero a Éfeso no le habla de nada de todo eso. Es una exposición, la epístola que se ha llamado la epístola de la iglesia, porque es una exposición de lo que es la iglesia, lo que debe ser la iglesia. Y la unidad de la iglesia, unidad de judíos y gentiles, unidad de todos, porque eso era una de las divisiones que había en ese tiempo, y en el cuerpo de Cristo pues todos son iguales, y el propósito de Dios en la iglesia. La expresión en Cristo aparece 30 veces en esta carta. Es una visión universal de la obra de Cristo, más allá de lo que hablamos de la obra de Cristo por nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? En Efesios 1, 9 y 10. El misterio de la voluntad de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Nosotros hablamos de la obra de Cristo, decimos perdonó los pecados, llevó la cruz, resucitó, ascendió, nos salvó, nos libró, nos sanó, ¿verdad? Pero aquí está hablando de mucho más y se está reuniendo el propósito de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que era unir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es una visión cósmica de la obra de Cristo. En Cristo se unen todas las cosas que en el mundo andan dispersas. El mundo está por ahí dividido en 27.000 partes. En Cristo se une todo. Todo queda unido en el Señor. Y esa visión cósmica o esa visión universal también aparece en cuanto a la iglesia. En la carta de Efesios, la iglesia tiene una visión mucho más allá del mero evangelismo o de la mera predicación. En la tierra, por ejemplo, en Efesios 2, 17 a 20, la iglesia es un lugar donde confluyen todos. El mundo se divide. Lo dividimos y nos dividimos. Cuando llega una visita, ¿qué le preguntamos? ¿De dónde es? ¿Hay extranjeros? En el mundo hay extranjeros. En la iglesia no. Nosotros éramos extranjeros, éramos advenedizos, ya no. En la iglesia no hay nada de todo eso. El mundo está dividido en muchas cosas, pero en la iglesia estamos unidos en Cristo. Y esa es la unión que Pablo está hablando.
Está diciendo, la iglesia es una unión. Usted da igual, usted es de Éfeso, usted era devoto de la diosa Diana, usted era devoto de los diablos, usted era devoto de quien fuera, usted antes era judío, antes era gentil, lo que fuera, si era esclavo, si era libre, da igual. Todas esas divisiones Cristo las ha roto, porque era el propósito de Dios unir en Cristo todas las cosas que están en la tierra. ¿Y qué hace la iglesia en los cielos? ¿Usted cree que la iglesia hace algo en los cielos hoy? Efesios 3, 10 y 11. Propósito eterno en Cristo Jesús era reunir todo en Cristo, ¿recuerdan? Y dice que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, cuando dice que los ángeles miran a la iglesia, no son solo los buenos los que la miran, también los demonios están mirando. Y estamos dando testimonio, estamos testificando también en lugares celestiales. Así que los capítulos 1 a 3 son doctrinales sobre el llamamiento de la iglesia, sobre lo que es la iglesia. Fíjense cómo empieza el versículo 3, Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así empezamos ya, hermano. Así empezamos ya, hermano. Usted está bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Empezamos por allí. Empezamos por ahí. Ya empezamos hablando en Cristo, ya estamos hablando de todos, ya estamos hablando de la situación de la iglesia y ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la iglesia y de lo que tiene que ser la iglesia. Nosotros somos escogidos en Él. Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A quién escoge Dios? Algunos piensan que esto habla de predestinación. No se equivoque. No hay nadie que nazca para ser condenado. Todos nacen para ser salvos. Pero solo aquellos que se arrepienten van a ser salvos. Lo que Dios se propone en su propósito no es salvar a fulano y a mengano, sino salvar a todos los que se arrepientan. Por tanto, cuando usted se arrepintió, usted fue escogido. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía esa idea, tenía ese pensamiento, tenía ese propósito de un día salvar a los hombres por el arrepentimiento. Y por lo tanto, usted es escogido en Él. Y también, ¿qué más somos? Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando digo el perdón de pecados, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de bautismo. Estoy hablando de bautismo. Allí es donde está el perdón de pecados. Usted fue escogido en el arrepentimiento y redimido por su sangre para perdón de pecados en el bautismo. ¿Y qué más tenemos? Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre.
Usted ha sido elegido por su arrepentimiento, usted ha sido perdonado por la sangre de Cristo y ha sido sellado con el Espíritu Santo para el día de... ¿Sabe para qué servían los sellos? Los sellos servían para proteger el contenido. Cuando uno hacía una carta, uno le ponía un sello para que nadie pudiera abrir esa carta, porque si alguien abriera esa carta se rompería el sello. Entonces nosotros tenemos, aquí en Éfeso está diciendo, miren, ustedes tienen ahí, están bendecidos con toda bendición espiritual, han sido elegidos, han sido perdonados, han sido sellados. Esa es la condición de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y así la iglesia en la que entramos tiene tres definiciones en esta epístola. En Efesios 1, 22 y 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo quiere decir que es la plenitud de Cristo. Porque Cristo no es una cabeza, Cristo es un cuerpo. Una cabeza sola no puede hacer mucho. Entonces fíjese que aquí la iglesia es llamada la plenitud de Dios. O sea, la plenitud de aquel, no de Dios. Es Cristo. La plenitud de Dios es Cristo. La plenitud de Dios, la plenitud de Cristo quiere decir que Cristo como cabeza necesita un cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo. Amén. La segunda definición que tenemos aquí, Efesios 2, 19. La familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de una familia. ¿De qué familia? De la familia de Dios. La iglesia es cuerpo de Cristo. La iglesia es familia de Dios, que nos habla de nuestra relación entre nosotros como hermanos, la relación entre hermanos, y una tercera definición en Efesios 2, 21. Y somos el templo de Dios. La iglesia somos el templo de Dios. Eso nos habla de nuestra relación con Dios. Nosotros somos hermanos y somos el templo de Dios. ¿Sí? Y somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando Pablo en los primeros 3 capítulos, resumidito. Porque si hacemos un estudio nos tiramos 3 años. Pero para que entienda el contexto, cuando empieza a hablar en el capítulo 4 de la conducta de los que pertenecen a esa iglesia, es decir, de los que son templo de Dios, de los que son familia de Dios, de los que son cuerpo de Cristo, de los que han sido llamados, de los que han sido redimidos y de los que han sido sellados. Ahora que ya sabemos cómo somos, ahora que ya sabemos lo que es la iglesia, viene un ruego de parte de Pablo. Estamos hablando ya del texto que leímos esta mañana. Efesios 4, 1 a 5. Ahora ruega, no manda,
no ordena, sino que dice: yo pues preso en el Señor os ruego. Y es una puerta, yo diría es una puerta entre los dos capítulos. Hemos leído hasta el versículo 16. Usted habrá dicho: ¿por qué hemos parado en el 16? Porque en el 17 cambia el tema. El tema no, la manera de hablar el tema. Fíjense cómo empieza el versículo 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. ¿Ha visto la diferencia? Yo preso en el Señor os ruego. Empieza ahí el capítulo 4. Pero después dice: digo y requiero en el Señor. Esto no lo ruego. Esto ya van a ser mandamientos. Esto ya van a ser órdenes. Hay una diferencia, porque en este texto que hemos leído usted ve apologética, usted ve doctrina, pero también ve algo práctico. Ve la teoría, pero también ve algo práctico. Esos 16 versículos, y podríamos decir que todos los 3 primeros capítulos, nos traen también un aspecto práctico de la vida cristiana. Pero ahora lo que van a venir van a ser mandamientos. Después de esto, empieza para renovar ese viejo hombre y renovar el nuevo hombre, el espíritu. Aquí vamos a encontrar textos únicos en la Biblia sobre normas de santidad, relación entre hermanos, relaciones familiares entre esposos e hijos, relaciones laborales entre amos y siervos. Vamos a encontrar la armadura de Dios, textos que no va a encontrar en ningún otro lugar, solo aquí. ¿Y eso qué eran? Eso eran mandamientos, no era un ruego. Esto digo y requiero en el Señor. Por tanto, ahora ruego, decía al principio. ¿Cuál era el ruego? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No somos dignos del llamado, pero ya que hemos sido llamados, debemos andar como es digno. Eso es importante. La palabra vocación, que es la palabra klesis, significa invitación. Y las 11 veces que aparece siempre se refiere al llamamiento de Dios. 5 veces se traduce llamamiento, 4 veces se traduce vocación, 1 vez se traduce llamado y 1 vez se traduce estado en el que fue llamado. En Efesios 1:10 perdón, 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La esperanza al que Él nos ha llamado. Aquí la palabra llamado es la misma. Es la palabra vocación. Vocación es el llamado que usted recibe, es el privilegio que usted recibe. Y es también la palabra que aparece en Efesios 4:4. Aquí la expresión fuisteis también llamados. Llamado es el verbo kaleo, que es de donde viene la palabra vocación. Y la palabra vocación es la palabra que hemos dicho. Por lo tanto, estamos hablando de que hemos sido llamados. Tenemos una posición, la tenemos. La tenemos porque no nos la merecemos, pero nos ha sido dada. Piense siempre en eso, hermano. Piense siempre en eso. No estamos aquí por nuestros méritos.
si somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, no es por nuestra santidad, no es por lo buenos que somos y lo bien que lo hacemos. Pero ya que lo estamos, nos ruegan que seamos dignos de ese llamado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ese concepto, pensamos que la santidad es como unas obligaciones, unas normas, unas exigencias con las que no estamos de acuerdo o con las que no nos gustan, tratamos de discutirlo. Algunos hermanos han venido a mí y me han dicho, es que hermano, yo eso de llevar corbata, ¿cómo que no lo llevo bien? Bueno, hermano, pero mire, si es en la iglesia. No, hermano, pero es que yo cuando me pongo corbata, me ahogo, tengo calor. A la semana siguiente estaba trabajando para una compañía de seguros con una corbata. ¿Por qué? Porque no era consciente de lo que había sido llamado. Y allí sí, allí le dijeron, usted va a ganar 800.000 euros al mes, pero tiene que ponerse corbata. Dice, listo. Corbata, chaqueta, abrigo y gabardina, si quiere. Ningún problema. Si la vocación que me da es 800.000 euros al mes, yo voy como usted quiera. Fíjese cómo es. Usted puede decir, no, pero no puede ser igual de cristiano sin corbata. Pues claro que sí. Eso no se lo voy a negar. Y usted puede ser igual de buena cajera sin llevar el uniforme, pero lo tiene que llevar. ¿Entiende? No se trata de eso. Nadie está diciendo que usted vaya a salvarse por llevar corbata, o por cumplir esa norma, por cumplir aquella otra, o por ser así o por ser asá, sino que lo que estamos diciendo es, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, que deis la imagen que tiene que dar un cristiano. Pero solo la imagen, lo importante es lo de dentro, claro, pero es lo de fuera lo que se ve. ¿Ah? Y si no se ve, entonces vamos mal, hermano. Alguien me decía a mí, ¿usted qué prefiere? ¿Un plátano feo, pero que está bueno por dentro? ¿O un plátano bonito, pero que está podrido por dentro? ¿Usted qué prefiere? Entonces yo le dije, pues la verdad es que te diría que el feo, lo que pasa es que si es feo no lo voy a comprar, no me voy a enterar. Porque yo no lo compro por lo que hay dentro, lo compro por lo que hay fuera. Lo que yo veo es lo que hay fuera. Y si yo veo un plátano feo, y el dependiente me, no, pero tranquilo, está buenísimo por dentro, digo ya. Pero voy a coger ese otro. ¿Ah? No es una tontería, hermano, porque cuando nosotros pensamos, no es nosotros lo que a mí me gusta, no me gusta. No es que a mí me gusta ponerme esto, me gusta ponerme aquello, que a mí lo que me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer aquello, pero no es digno de la vocación con la que ha sido llamado. Ha sido llamado, hermano. Ha sido elegido, ha sido perdonado, ha sido sellado, está en una familia, está en un cuerpo, es un templo. Nos identificamos, gloria a Dios. Tenemos que estar ahí, hermano. Fíjense cómo Pablo, cuando habla de estas cosas, lo pone como un ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Porque aquí no se trata de si eso está mejor o peor, si es pecado o no es pecado, si está bien o si está mal. Aquí se trata si eso es lo que tiene que mostrar un cristiano al mundo. ¿Qué le tenemos que mostrar al mundo? Si usted dice que, hermano, yo no me puedo mostrar así bien delante del mundo cuando por dentro estoy podrido,
Hermano, muéstrese bien delante del mundo, aunque por dentro esté podrido, pero cuide su interior. Mi hermana me decía, es que yo no quiero ser hipócrita y vengo a la iglesia con pantalones, porque en la calle uso pantalones. Y no quiero ser hipócrita, entonces cuando vengo a la iglesia pues vengo con pantalones. Mi hermana, eso no es hipocresía, eso es respeto. ¿Te imaginas que a su padre no le guste que se ponga una camiseta roja? Pues cuando va a casa de su padre no se pone la camiseta roja. El padre ya sabe que usted usa camiseta roja. Yo ya sé que usted usa pantalones. Pero cuando usted no los usa para venir a la iglesia, yo digo, está respetando. Se está esforzando. Está respetando. No, pero yo en cuanto acabe el culto me voy y me cambio. Pero está respetando el lugar. Está respetando la iglesia. Y está reconociendo que delante de Dios eso sería lo correcto. Y como lo está reconociendo, yo tengo esperanza que un día usted cambie. Entonces no, yo no voy a venir a la iglesia aquí con mi corbatita cuando anoche me estuve emborrachando. Venga igual. Pero se lo dice porque sabe que hizo mal. Trabaje eso. Pero no por no trabajar eso diga, pues no voy al culto. Y se pierde el culto porque se emborrachó. Dos problemas. Se emborrachó y no fue al culto. Por lo menos venga al culto. Claro. ¿Qué estamos pidiendo, hermano? ¿O qué estamos rogando? Que anden como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Toda su vida tiene que ser así, hermano. Cuando usted esté delante de unas decisiones, esté delante de invitaciones, esté delante de posibilidades que se le abren en su vida, cosas que le llegan. Además de todo, de si le gusta, de si no le gusta, de si el salario es bueno, de si no es bueno, de si lo que sea, piense, pero esto será digno de la vocación con la que yo he sido llamado, porque yo no soy como los otros gentiles. No sois como los otros gentiles. No digo, no tenéis que ser como los otros gentiles, digo que no lo sois. Aleluya. No lo sois. Hágase la idea de que no lo es. Nuestros hijos tienen que saber desde pequeñitos que van al colegio que ellos no son como los demás niños. Y tienen que apreciar lo que son ellos para que los demás niños no los contaminen. ¿Saben? Nosotros tenemos que apreciar lo que somos para que no nos contamine el mundo. El mundo nos va a sugerir cosas que nos gustan, tal vez. Cosas que nos gustan y nosotros decimos, ay, ¿qué hay de malo? ¿Dónde dice la Biblia que eso está prohibido? ¿Qué pecado es ese? No, hermano, mire si eso es digno. Aleluya. Porque ahí hay una cosa, la dignidad de un siervo se corresponde a la dignidad de su Señor. Y la vergüenza de un siervo avergüenza a su Señor. Si aquí hubieran esclavos todavía, gracias a Dios no los hay. Bueno, pero hay asalariados, ¿no? Usted sabe que un encargado de planta pues es menos importante que el empleado del hotel. Y el empleado del hotel es menos importante que el gerente del hotel. Entonces, si una persona viene a hacer un encargo de parte del gerente, la gente, cuidado con este. Si viene uno del gerente que le dice, el gerente dice que haga eso, a usted no le va a discutir, ¿a que no? Claro que no. Que viene el gerente.
Después viene uno del encargado de la planta y dice que haga lo contrario. Usted dice, no. El del gerente me ha dicho que haga lo otro. El siervo es un siervo igual, es un empleado igual, cobra igual o menos, no tiene ningún cargo, es lo mismo, pero está sirviendo a alguien más grande. Entonces su dignidad es más grande, su palabra más grande, su mandamiento más grande. Y a la inversa, ¿no? Si está vergüenza ahí a un empleado de planta, pues está avergonzando al empleado de planta. Como está avergonzando al gerente, malamente. Está avergonzando a todo el hotel. Esa relación entre siervo y Señor es la relación que existe entre cabeza y cuerpo. Cuando el cuerpo está malo, la cabeza se resiente. Cuando la cabeza está mal, el cuerpo se resiente. Esas relaciones, hermanos, son importantes, porque no nos dañamos nosotros mismos solamente, dañamos el llamamiento, llamamos a la iglesia, dañamos nuestra vocación. Y no es ninguna tontería que nosotros hayamos sido llamados. Yo no me quiero extender mucho en el territorio, pero estamos en una ciudad que con su área metropolitana tiene 6 millones de habitantes. Y aquí no hay 6 millones de personas. Ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1. Poquitos. Siempre hemos sido la manada pequeña. Siempre. Pero seamos dignos de ser manada pequeña. No nos avergoncemos. A David lo quisieron avergonzar sus hermanos. Cuando él llegó allí a sus hermanos con la comida, los hermanos le dijeron, ¿dónde dejaste aquellas pocas ovejas? Aquel pequeño rebañito que tenías tú, pastorcito. ¿Dónde dejaste aquellas pocas ovejas? Pero David no se avergonzaba de sus pocas ovejas. Y las ovejas se avergonzaban de ser un rebaño pequeño. Porque lo que uno mira es el llamado. Lo que uno mira es la posición que Dios le ha dado. ¿Dónde le ha puesto Dios? ¿Cuál es su posición delante de Dios? Y ahora cuando usted ya está pensando en su posición delante de Dios, de cómo el Señor le llamó, que no sé cómo le llamó, de cómo el Señor permitió que un hermano le trajera la palabra, de cómo el Señor permitió o tuvo el privilegio de nacer en una familia cristiana, de cómo el Señor permitió que usted conociera la verdad. Cuando usted se pone a pensar en eso, dice, yo voy a andar como es digno. Yo voy a andar como Dios quiere que ande. Si tengo que quitarme cosas, me las quito. Si tengo que ponerme cosas, me las pongo. Porque yo quiero andar como es digno de la vocación con la que fui llamado. Y tenemos que seguir hablando de esto un poquito más, porque tiene mucho que ver con los dones ministeriales. Pero ya será otra semana. Esta semana quiero que se quede con eso. Y quiero que lo piensen esta semana. Si hay por ahí alguna cosita en su vida, hermano, usted piénselo. Diga ese juego de Pablo. Cuando yo me arrepentí, el Señor me miró. Cuando yo le pedí perdón, el Señor me miró. Cuando yo vine a Él, sucio, leproso, el Señor me miró. Y además me redimió por su sangre. Cuando yo me bauticé en su nombre. Y además me selló con su espíritu. Y ahora yo soy familia de Dios. Soy templo de Dios.
soy cuerpo de Cristo. Andemos como es digno. ¿Saben? Todas las profesiones que llevan uniforme, voluntario, porque hay uniformes que no son voluntarios. Yo he hecho la mil y no era voluntario. Pero todos los uniformes que son voluntarios se consideran siempre un honor. Seguramente si usted trabaja en Mercadona no considera un honor llevar el uniforme de Mercadona. Seguramente que no, porque no es voluntario, es una necesidad. Pero si usted se pone a trabajar de bombero, le va a gustar. Si usted es policía, va a estar orgulloso de su uniforme. Si usted es militar, va a estar orgulloso de su uniforme, porque usted lo ha elegido. Y ese uniforme le da, digamos, ¿cómo le diría yo? La apariencia, la imagen, incluso la autoridad que usted ha querido tener. Que es lo que usted ha querido tener. Para nosotros es un honor vestir como cristianos y andar como cristianos. No es una carga, es un honor. Paséese por el mundo con la cabeza bien alta. Que la gente se meterá con usted, le dirá que su traje es ridículo, le dirá que su aspecto es ridículo, le dirá que se ha quedado en el año 5. Pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. Y lo hacemos porque queremos ser dignos de la vocación con la que hemos sido llamados. Porque lo que Dios quería desde el principio de los tiempos, y que ahora puede ser, en la ley no pudo ser, antes no pudo ser, pero ahora puede ser, era de reunir todas las cosas en Cristo. Las de los cielos y las de la tierra. Los extranjeros, los amos, los señores, los pobres, los ricos, todos en un mismo lugar. En una unidad que es la unidad de la iglesia. Esa enseñanza sobre la unidad de la iglesia usted solo la encontrará en Efesios. Es la epístola de la iglesia. Es la epístola que nos habla de nosotros. Quiero decir que solo la encontrará con esas palabras tan claras. Y todavía no hemos llegado a las más claras. Pero esa unidad de la iglesia es la que tiene que hacer que nosotros andemos con orgullo en medio del mundo. Que digan lo que quieran, hermano. Ellos también, si se arrepienten, serán escogidos, redimidos y sellados por el Señor. Vamos de pie, hermano. Amparo.